Es Navidad en Londres. La ciudad está fría y hay niebla. La oficina de Ebenezer Scrooge es un sitio oscuro y triste. Scrooge es un hombre mayor, rico y muy avaro. A él no le gusta la Navidad. Su empleado, Bob Cratchit, trabaja en un rincón y tiene mucho frío. De repente, la puerta se abre. Es Fred, el sobrino de Scrooge. Fred es un joven alegre. «¡Feliz Navidad, tío! ¿Quieres cenar mañana con nosotros?», dice Fred. Scrooge, muy enfadado, responde: «No, la Navidad es una tontería». Después, entran dos hombres que piden dinero para los pobres. Scrooge les dice que no. Al final del día, su empleado, Bob Cratchit, pregunta con timidez: «Señor Scrooge, ¿puedo tener el día de mañana libre?». Scrooge acepta, pero le dice que al día siguiente debe llegar más temprano. Scrooge camina solo a su casa. Su casa es grande, oscura y fría. Cuando va a abrir la puerta, ve algo increíble. La aldaba de metal tiene la cara de Jacob Marley. Jacob Marley era su socio, pero murió hace 7 años. Scrooge se asusta mucho y entra rápido en la casa. Dentro, todo está oscuro. Scrooge se sienta cerca del fuego, pero oye un ruido extraño. Es el ruido de cadenas. De repente, ve a un fantasma. Es el fantasma de Jacob Marley. El fantasma lleva muchas cadenas largas y pesadas. Scrooge pregunta con miedo: «¿Quién eres?». El fantasma responde: «Soy Jacob Marley. Vengo a ayudarte. 3 fantasmas te visitarán esta noche. Escúchalos». El fantasma desaparece y Scrooge, temblando de miedo, se va a dormir. Cuando el reloj marca la 1, una luz brillante despierta a Scrooge. En su habitación hay una figura extraña. Parece un niño y un anciano al mismo tiempo. De su cabeza sale una luz muy fuerte. «Soy el fantasma de las Navidades pasadas. Levántate y ven conmigo», dice el fantasma. El fantasma toca a Scrooge y juntos vuelan por la ventana. Viajan al pasado, al pueblo donde Scrooge nació. Scrooge ve su antigua escuela. Dentro hay un niño que lee un libro. El niño está solo y triste. Es Scrooge de pequeño. Todos sus amigos están con sus familias por Navidad, pero él está solo. Scrooge mira al niño y sus ojos se llenan de lágrimas. Después, el fantasma lo lleva a otro lugar. Es una fiesta de Navidad muy alegre en la oficina del señor Fezziwig. Scrooge era joven y trabajaba para él. El joven Scrooge está feliz, bailando y riendo. Scrooge recuerda lo bueno y generoso que era el señor Fezziwig. Pero el fantasma también le muestra un recuerdo triste. Scrooge es más mayor
y está con su prometida Belle. Ella está llorando. Belle dice: «Has cambiado, Ebenezer. Ahora solo te importa el dinero. Nuestro compromiso ha terminado». Scrooge, al ver esta escena, grita al fantasma con desesperación: «No quiero ver más. Llévame a casa». Scrooge apaga la luz del fantasma y de repente está de nuevo en su cama. Scrooge se despierta otra vez. Su habitación es ahora un lugar mágico, lleno de comida deliciosa y plantas verdes. Sentado en un trono hay un gigante muy alegre. Lleva una túnica verde y una corona de hojas. «Soy el fantasma de las Navidades presentes. Toca mi túnica», dice el gigante con una voz fuerte y amable. Scrooge toca la túnica y viajan por las calles de Londres. Las calles están llenas de gente feliz que celebra la Navidad. El fantasma lleva a Scrooge a la casa de su empleado, Bob Cratchit. La casa es muy pequeña y pobre, pero la familia es muy feliz. La señora Cratchit sirve una cena pequeña. El hijo menor, Tiny Tim, es un niño pequeño y enfermo, pero tiene una gran sonrisa. Tiny Tim dice con una voz dulce: «¡Que Dios nos bendiga a todos!». Scrooge mira a Tiny Tim y le pregunta al fantasma: «¿El pequeño Tim vivirá?». El fantasma responde con tristeza que si el futuro no cambia, el niño morirá. Scrooge siente una gran pena en su corazón. Luego, visitan la casa del sobrino de Scrooge, Fred. Allí hay una fiesta con muchos amigos que ríen y juegan. Fred brinda por su tío. «Siento pena por él», dice Fred. Con el tiempo, el fantasma se hace más viejo. Al final, levanta su túnica y muestra a dos niños muy delgados y asustados. Son la ignorancia y la necesidad. El fantasma desaparece y Scrooge se queda solo en una calle oscura y fría. Una figura alta y oscura aparece en la niebla. Está cubierta con una túnica negra y no se puede ver su cara. Es el fantasma de las Navidades futuras. El fantasma no habla, solo señala con su dedo. Scrooge tiene mucho miedo, pero sabe que debe aprender. El fantasma lo lleva a la ciudad. Unos hombres de negocios hablan de la muerte de un hombre rico. «Nadie irá a su funeral», dice uno de ellos. Luego, Scrooge ve a 3 personas en una tienda sucia. Venden las cosas de un hombre muerto, sus sábanas, sus botones. Se ríen mientras reparten el dinero. Scrooge se pregunta quién es el hombre muerto. El fantasma lo lleva a la casa de Bob Cratchit. La familia está muy triste y silenciosa.
La pequeña silla de Tiny Tim está vacía en un rincón. Bob Cratchit llora la muerte de su querido hijo. Scrooge, al ver esto, siente un dolor terrible. Finalmente, el fantasma lo lleva a un cementerio oscuro y nevado. El fantasma señala una tumba. Scrooge se acerca con miedo para leer el nombre en la lápida. El nombre es Ebenezer Scrooge. Scrooge se arrodilla en la nieve y llora. «No, por favor», grita al fantasma. «He cambiado. Seré un hombre bueno. Por favor, dime que puedo cambiar este futuro». La figura del fantasma desaparece y Scrooge se da cuenta de que está de nuevo en su habitación, en su cama. Scrooge se despierta en su propia cama. Está vivo. El sol brilla a través de la ventana. Es por la mañana. Scrooge ríe y llora de felicidad. Los fantasmas le han dado una nueva oportunidad. Abre la ventana y ve a un niño en la calle. «¡Hola!», grita Scrooge. «¿Qué día es hoy?». El niño responde: «Hoy es Navidad». Scrooge le da dinero al niño para que compre el pavo más grande y lo lleve a la casa de Bob Cratchit. Después, se viste con su mejor ropa y sale a la calle. Sonríe a todo el mundo y desea ¡Feliz Navidad! A todas las personas que ve. Da dinero a los pobres que encontró el día anterior. Va a casa de su sobrino Fred y le pregunta si puede cenar con ellos. Fred, muy feliz, lo abraza y le da la bienvenida. Pasan una Navidad maravillosa. Al día siguiente, Bob Cratchit llega tarde a la oficina. Tiene mucho miedo de la reacción de Scrooge. Pero Scrooge, fingiendo estar enfadado, le dice: «Bob, por llegar tarde, voy a subirte el sueldo». Bob no puede creerlo. Scrooge le promete que ayudará a su familia y que juntos salvarán al pequeño Tiny Tim. Y Scrooge cumplió su palabra. Se convirtió en un buen hombre, un buen amigo y un segundo padre para Tiny Tim que no murió. Scrooge aprendió a amar la Navidad y fue feliz el resto de su vida. Y como decía siempre el pequeño Tim, que Dios nos bendiga a todos. Y así termina la increíble historia de Ebenezer Scrooge. Una historia sobre la importancia de ser bueno y generoso con los demás. Esperamos que te haya gustado el cuento y que hayas aprendido mucho español con nosotros. Si te ha gustado el video, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal Read It para ver más historias como esta y seguir aprendiendo. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima.